El poder no es solo una corona, es el peso que cargamos dentro de nosotros. Piensa en eso por un momento. No es solo el gobernante en el palacio o el jefe en la oficina quien ejerce el poder. Es algo que sentimos todos los días, en la decisión de hablar o callar, de avanzar o retroceder. Hay un frío que sube por la espina dorsal cuando enfrentamos lo que nos intimida, ya sea una elección difícil o la mirada de alguien que nos desafía. Nicolás Maquiavelo, un hombre que vio el mundo como un tablero de fuerzas brutales, entendió eso. Él no hablaba solo de príncipes, sino de nosotros. El poder es una herramienta y el miedo su compañero inseparable. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos mantiene alerta, lo que nos hace humanos. A veces nos paraliza, como una sombra que crece en la oscuridad. Otras veces nos empuja a actuar, como el viento que impulsa la vela de un barco. Carl Jung, quien exploró los rincones más profundos de la mente, diría que ese miedo nace ahí dentro, en un lugar que no siempre queremos ver. Y Nietzsche, con su voz filosa, nos pregunta, ¿qué haces con él? Este camino que vamos a recorrer juntos no es solo sobre política o reyes de antaño, es sobre lo que late en ti ahora mismo. Maquiavelo nos da el mapa, Jung nos lleva a lo subterráneo del alma y Nietzsche enciende la llama de la superación. Aquí en México, donde la muerte baila con la vida en el Día de Muertos, sabemos que el miedo no es algo ajeno, es parte de lo que somos. Así que vamos a mirarlo de frente, no para huir, sino para entender, porque comprender el poder y el miedo es, en el fondo, comprender lo que nos mueve, lo que nos divide y tal vez lo que nos eleva. Maquiavelo escribió algo que resuena hasta hoy, simple y afilado como una navaja. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. No es una frase bonita, pero carga con una verdad que sentimos en carne propia. Él no solo estaba aconsejando a príncipes en castillos lejanos. Hablaba de algo que atraviesa el tiempo, algo que late en las calles de la Florencia del siglo XVI y en nuestras ciudades hoy. El poder para él no era un ideal para admirar, era una necesidad, una forma de sostener las riendas de un mundo que, sin orden, se desmorona. ¿Y el miedo? Ese era el cemento que lo mantenía todo en pie. Pero, ¿por qué esto nos toca tan adentro? Piensa en cómo reaccionamos cuando alguien nos amenaza. El corazón se acelera, las manos tiemblan, la mente busca una salida. O cuando evitamos un enfrentamiento por miedo a lo que pueda pasar después. Maquiavelo vio esto en las cortes italianas, llenas de intrigas y puñales escondidos en las mangas. Hoy, el escenario cambió, pero el sentimiento es el mismo. En las discusiones que tragamos en silencio, en las noticias que nos inquietan, en el vacío que a veces pesa en el pecho. Carl Jung diría que este miedo no es solo una reacción a lo que está afuera. Nace en la sombra, esa parte de nosotros que guardamos bajo llave, pero que no deja de susurrar. El hombre es algo que debe ser superado, escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra, y tal vez el primer paso sea enfrentar esa sombra, ese miedo que nos gobierna sin que nos demos cuenta. Mira a tu alrededor. Vivimos tiempos de crisis que parecen tragarnos, líderes que gritan más fuerte que sus ideas, promesas que se desvanecen en el aire, una sensación de que algo se está perdiendo. Aquí en México, donde el Día de Muertos nos enseña a reírnos de la muerte, entendemos que el miedo no es solo destrucción, también es un maestro. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, decía: la muerte es un espejo que refleja los vanos intentos de la vida. Y el poder es lo que hacemos con ese reflejo. Maquiavelo no estaba equivocado al decir que el miedo mantiene las cosas en su lugar, pero no contó toda la historia, porque el miedo que nos ata también puede ser el que nos empuja. Cuando has sentido el peso de una decisión, no era solo el mundo afuera presionándote, era algo dentro de ti, pidiendo ser escuchado. Jung lo llamaba inconsciente, un mar oscuro donde nadan fuerzas que no siempre controlamos, y Nietzsche, con su estilo de quien sacude el polvo del camino, nos provoca a preguntar, ¿y si ese miedo fuera el precio de ser libres?
En 1513, Maquiavelo escribía en medio de un caos de guerras y traiciones, tratando de darle sentido a lo que veía. Hoy, nuestras guerras son otras, a veces silenciosas, a veces internas, pero la pregunta sigue viva. El poder y el miedo moldean nuestras relaciones, nuestras sociedades, nuestras almas. En el fondo es por eso que necesitamos hablar de esto. No es solo sobre entender a un pensador del pasado o descifrar teorías. Es sobre mirar lo que nos atraviesa ahora. Esa tensión entre querer controlar y temer perder el control. Aquí, donde la Virgen de Guadalupe acoge a los que temen y a los que esperan, sabemos que el miedo no es un final, es un comienzo. Maquiavelo nos da la lente, Jung nos lleva al sótano de la mente y Nietzsche nos llama a subir la montaña. Lo que hacemos con eso no está en sus libros, está en nosotros. El poder no es solo lo que vemos en las manos de los demás, un cetro, una orden gritada, una mirada que manda callar. Vive dentro de nosotros, callado, a veces disfrazado, pero siempre presente. Carl Jung, quien pasó su vida descifrando los laberintos de la mente, escribió algo que corta como un rayo de luz en la oscuridad. Donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder, falta el amor. Para él, el deseo de dominar no nace solo de la razón o de la necesidad. Viene de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, que negamos, pero que no deja de crecer. Es como si el poder fuera un espejo, reflejando no lo que queremos mostrar, sino lo que intentamos olvidar. Piensa en el mito de Edipo, el rey griego que, sin saberlo, camina hacia su ruina. Él quiere el poder sobre Tebas, sobre el destino, pero cada paso lo lleva más profundo a un abismo que ya estaba dentro de él. O mira a Tezcatlipoca, el dios azteca del espejo humeante, aquel que lo ve todo, hasta lo que no queremos admitir. En la cosmovisión mexicana, él es el señor de la noche, de la guerra, pero también de la verdad cruda. El poder que buscamos afuera, ya sea sobre los demás o sobre la vida, muchas veces es un grito de esa sombra que cargamos. ¿Lo has sentido? Esa ansia de controlar una situación, de no ceder, de probar algo. No es solo el mundo desafiándote. Eres tú, enfrentándote a ti mismo. Maquiavelo, con su mirada fría, diría que el poder es solo un medio, una herramienta para mantener las cosas en su lugar. Pero Jung va más allá. Nos pregunta qué dice ese deseo sobre nosotros. La sombra no es solo lo peor, escribió en Psicología y Alquimia. Es también lo que aún no ha vivido. El poder que queremos ejercer puede ser la voz de algo que reprimimos, un miedo, una debilidad, un dolor que no nombramos. Aquí en México, donde la muerte se celebra con calaveras de azúcar y flores, sabemos que lo que tememos no es solo el fin, es lo que dejamos enterrado mientras estamos vivos. ¿Te has fijado cómo aparece el miedo cuando alguien te desafía? O cuando te descubres queriendo controlarlo todo, en el trabajo, en casa, en tus propios pensamientos. No es casualidad. El poder que buscas puede ser el reflejo de algo que aún no has enfrentado. Piensa en un momento en que te sentiste pequeño, acorralado, y luego quisiste levantarte por encima de eso. Ese movimiento no es solo una reacción, es la sombra pidiendo ser vista. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, toca esa herida. El mexicano es un ser que se cierra, que se defiende, porque sabe que el mundo es una máscara. Y el poder, entonces, sería lo que usamos para sostener esa máscara, pero no es solo oscuridad. Jung creía que conocer la sombra es el primer paso para ser íntegros. El poder que nos asusta o que nos seduce no es el enemigo, es una señal. Cuando das un paso atrás frente a alguien que te intimida o cuando insistes en tener la última palabra, ahí está el rastro de lo que aún no has enfrentado. Aquí, donde la Virgen de Guadalupe es madre y reina, entendemos que el poder no es solo fuerza bruta, es también lo que nos lleva a mirar hacia adentro, a atravesar el miedo que guardamos, porque en el fondo, ¿qué temes en el poder que ejerces sobre ti mismo? No es solo el miedo a fallar o a perder,
Es el miedo a verte como eres, frágil, humano, pero también capaz de más. Maquiavelo nos enseña a usar el poder como escudo. Jung nos pide bajarlo y mirar lo que hay detrás. Y esa elección, ese instante, en que el espejo se rompe o se limpia, es donde todo comienza a cambiar. Maquiavelo no era un hombre de ilusiones. Veía el mundo como un campo de fuerzas brutales, donde el caos acecha en la primera brecha, y fue con esa claridad que escribió en El Príncipe: los hombres dudan menos en ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer. No es una idea que caliente el corazón, pero tiene un peso que no se puede ignorar. Para él, el miedo no era un accidente o un defecto, era una palanca, una forma de mantener las cosas en su lugar, de hacer que la gente obedeciera, de convertir la debilidad en orden. No se equivocaba al ver que el miedo mueve montañas, pero ¿qué significa eso para nosotros, que no somos príncipes ni generales? Piensa en la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, reverenciada por los aztecas como un dios de la creación, y el viento. Pero junto a él estaba Huitzilopochtli, el señor de la guerra y el sol, alimentado por sacrificios que hacían temblar la tierra. El pueblo lo temía, y ese temor sostenía el equilibrio de un imperio. Maquiavelo, siglos después y a océanos de distancia, veía el mismo principio. El líder que inspira miedo no necesita rogar por respeto. Lo recibe, quieran o no. Pero no se trata solo de reyes o dioses, se trata de lo que sucede dentro de 1970. Nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el miedo como escudo? Tal vez para evitar un error, para mantener a alguien a distancia, o incluso para levantarte de una caída. Porque el miedo no es solo parálisis, también empuja. ¿Has sentido ese nudo en el pecho antes de tomar una decisión difícil? Decir lo que piensas, enfrentar a alguien, cambiar de rumbo. Maquiavelo diría que ahí está el germen de la fuerza. Los hombres son tan simples, escribió, y tan obedientes a las necesidades presentes, que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Hablaba de manipulación, claro, pero también de cómo el miedo nos vuelve predecibles, y a veces nos da un piso firme. Aquí en México, donde el Día de Muertos nos recuerda que la muerte es vecina, entendemos que temer algo puede ser lo que nos mantiene vivos. Pero hay un límite. El miedo que sostiene también corroe. Piensa en un jefe que manda a gritos, o en un momento en que te callaste por miedo a lo que vendría después. Funciona por un tiempo, el orden se mantiene, el silencio reina. Pero poco a poco, algo se rompe. Maquiavelo lo sabía, pero no se detuvo en la pregunta que nos queda. ¿Hasta dónde el miedo construye antes de empezar a destruir? Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces el miedo te hizo actuar cuando el amor o la razón no bastaron? Tal vez en una discusión que ganaste por firmeza, o en una decisión que te salvó de un riesgo mayor. Es una herramienta, sí, pero una que corta por ambos lados. Jung, quien ya nos guió por la sombra, diría que ese miedo que Maquiavelo usa como palanca es más que una táctica, es una señal. No surge de la nada, viene de dentro, de un lugar que conoce la fragilidad de la vida. Y aquí, donde la Virgen de Guadalupe acoge a los que tiemblan y a los que rezan, sabemos que el miedo no es solo un villano, también enseña. Octavio Paz, reflexionando sobre nuestra alma mexicana, escribió: el mexicano vive en la frontera entre el ser y el no ser. El miedo que Maquiavelo señala como arma es, para nosotros, también un espejo. Nos muestra dónde somos frágiles, dónde necesitamos crecer. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Maquiavelo nos deja con la idea cruda. El miedo funciona, pero no nos dice el costo. ¿Has sentido el alivio de evitar un problema por parecer fuerte, solo para después cargar con el peso de no haber sido auténtico? El equilibrio no está en temer o ser temido todo el tiempo, sino en saber cuándo el miedo puede ser más que un maestro cruel, cuándo puede ser un guía. ¿Hasta dónde puede construirnos antes de destruirnos? Esa respuesta no está en sus libros, está en lo que sientes cuando cae el silencio, y la elección es solo tuya. Nietzsche entra en este camino con una frase que es como un puñetazo en el estómago: lo que no me mata, me hace más fuerte.
Él no está aquí para consolar o suavizar las cosas. Quiere que enfrentemos el miedo de frente, como quien mira a los ojos de un animal salvaje. Para él, el miedo no es solo un peso que cargamos, es el fuego que forja algo más grande. Jung, quien nos llevó por la sombra y nos mostró cómo el poder refleja lo que escondemos, da un paso más allá. Enfrentar ese miedo es lo que nos hace íntegros. Él lo llamaba individuación, el proceso de unir las piezas de lo que somos, incluso las que duelen, incluso las que asustan. ¿Y si los dos tienen razón? ¿Y si el miedo, ese viejo compañero, fuera el portal hacia algo que ni siquiera sabemos que podemos ser? Piensa en el Día de Muertos, esa danza mexicana entre la vida y lo que viene después. Aquí la muerte no es un fin que se evita con temblores, es una visita que se recibe con flores, velas y una sonrisa torcida. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, escribió: la muerte es un espejo que refleja los vanos intentos de la vida. El miedo a ella, que en otros lugares paraliza, aquí se transforma en celebración. No es que el miedo desaparezca, es que cambia de forma. Los aztecas ya lo sabían. La calavera de Mictlantecutli, el señor del inframundo, no era solo terror. También era un recordatorio de que todo gira, todo regresa. Nietzsche diría que ese enfrentamiento es la voluntad de poder. No el poder de Maquiavelo, que sostiene las riendas de los demás, sino el poder de levantarse sobre el propio abismo. Porque el miedo no es solo sobre la muerte, es sobre lo que perdemos mientras vivimos. El control, la certeza, el piso firme. ¿Cuántas veces has sentido ese vacío que aprieta el pecho, como si algo te estuviera llamando a cambiar, pero el paso fuera demasiado grande? Jung escribió en el Libro Rojo: el camino de lo que está por venir es a través de lo que ha sido reprimido. El miedo que Maquiavelo usaba como palanca, ese mismo que nos mantiene en orden, también es lo que nos paraliza. Pero sí, en lugar de huir de él, lo atravesáramos. Piensa en el mito de Perseo, que mata a Medusa mirando su reflejo en el escudo. Él no huye del terror, lo usa. Aquí, donde la Virgen de Guadalupe es un refugio para los que temen, sabemos que el miedo no tiene que ser el final de la historia. Nietzsche no se detiene ahí. En Así habló Zaratustra, provoca: os digo, es necesario tener a un caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. El caos es el miedo, la incertidumbre, el temblor de las manos antes del salto. Y la estrella es lo que nace cuando no te doblegas. ¿Lo has sentido? Un momento en que el miedo te empujó más allá de lo que creías posible. Una palabra dicha en el momento justo. Una decisión que lo cambió todo. Jung diría que ahí está la individuación sucediendo, en silencio, casi sin que te des cuenta. Porque el miedo no es solo lo que nos ata al suelo, también es lo que nos enseña a volar, aunque las alas tiemblen al principio. Aquí en México, donde el pasado azteca y el presente católico se encuentran, entendemos esto de una manera que no se explica con palabras simples. El sacrificio que aterraba a los conquistadores no era solo muerte, era entrega, era transformación. El Día de Muertos lleva esa herencia. El miedo a la pérdida se convierte en un altar colorido, un pan dulce, una memoria que no se desvanece. Maquiavelo se confundiría con esto. Para él el miedo era una herramienta de orden, no de belleza. Pero Nietzsche y Jung ven más allá. El miedo que enfrentamos es lo que nos saca de la superficie, nos lleva al fondo, donde las cosas verdaderas suceden. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Piensa en un miedo que has cargado, a fracasar, a ser visto, a perder algo que importa. Sí, te ha detenido, claro, pero también te ha movido. Tal vez fue el empujón para dejar un lugar que te ahogaba, o para mirar a los ojos de alguien y decir lo que necesitaba ser dicho. Ese enfrentamiento no borra el miedo, lo transforma. María Zambrano, filósofa española que buceó en el alma humana, escribió: el hombre es un ser que se hace en el riesgo, y el riesgo es el miedo con otro nombre. Aquí, donde la vida y la muerte bailan juntas, sabemos que no se trata de vencer al miedo, se trata de caminar con él.
Porque en el fondo, ¿y si el miedo fuera el maestro que necesitas enfrentar? No para matarlo, como Perseo hizo con Medusa, sino para escucharlo. Nietzsche diría que así es como se renace. Jung diría que así es como te haces íntegro. Y el Día de Muertos nos recuerda que incluso lo que tememos puede ser un camino a casa. Hemos llegado a un punto en que las piezas comienzan a unirse, como los hilos de un tejido que desde lejos muestran el dibujo completo. Maquiavelo nos trajo hasta aquí con su visión cruda. El poder es una herramienta y el miedo, su brazo derecho, nos mostró cómo funciona el mundo, o al menos cómo él creía que funcionaba allá en Florencia, entre traiciones y tronos disputados. Jung tomó esa idea y volteó la mirada hacia adentro. El poder no es solo lo que ejercemos sobre los demás, sino lo que refleja quiénes somos, nuestras sombras, nuestros silencios. Y Nietzsche, con su forma de sacudir el suelo bajo nuestros pies, nos desafía a ir más allá, a transformar el miedo en fuerza, el caos en estrellas. 3 voces, 3 tiempos, pero un eco que resuena. ¿Qué hacemos con todo esto? Piensa en lo que hemos recorrido juntos. El poder como espejo, revelando lo que escondemos. El miedo como palanca, sosteniendo las cosas en su lugar, pero también empujándonos hacia adelante. Y el enfrentamiento con ese miedo, que no se trata de borrarlo, sino de atravesarlo, como quien cruza un río oscuro sabiendo que la otra orilla existe. Maquiavelo nos dio la estrategia. Jung, el mapa del alma. Nietzsche, la llamada a subir la montaña. Y aquí, en México, donde la Virgen de Guadalupe abraza a los que tiemblan y el Día de Muertos le da color a lo que asusta, entendemos que estas ideas no son solo teoría. Viven en nosotros, en cómo enfrentamos el día, en las decisiones que pesan, en lo que sentimos cuando cae el silencio. Porque el poder y el miedo no son extraños. Están en la voz que callamos por temor, en el paso que damos a pesar del nudo en el estómago, en la fuerza que encontramos cuando todo parece desmoronarse. Maquiavelo diría que el líder debe ser temido para no caer. Pero Jung nos recuerda que el verdadero líder es el que se enfrenta a sí mismo, y eso no tiene manual. Nietzsche va más allá. Quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo, escribió en Más allá del bien y del mal. El poder que buscamos, el miedo que usamos, todo eso nos moldea, y el riesgo está ahí, perdernos, en el reflejo o encontrarnos en él. Aquí en México sabemos esto de una manera que no se explica solo con palabras. El sacrificio azteca, el altar para los muertos, la cruz que cargamos, todo habla de un poder que no es solo dominación, sino entrega. Octavio Paz decía que el mexicano vive entre máscaras, entre el ser y el no ser. ¿Y el miedo? Es lo que está detrás de la máscara, pero también lo que nos la quita. Maquiavelo no entendía esto. Para él, el poder era el final del camino. Jung y Nietzsche, cada uno a su manera, nos muestran que es solo el comienzo. Porque el poder verdadero no está en mandar a los demás, sino en no dejarse mandar por lo que nos atormenta. Lao Tse, un sabio que Maquiavelo nunca leyó, pero que resuena entre líneas, escribió: el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Es una frase que lo ata todo. Maquiavelo nos enseña a sostener el mundo con manos firmes. Jung nos pide abrir esas manos y mirar lo que esconden. Nietzsche nos llama a cerrar el puño y romper lo que nos ata. Y México, con su alma que se ríe de la muerte y llora con los vivos, nos dice que el miedo no es lo opuesto al poder, es el camino hacia él. Paz, reflexionando sobre nuestra historia, escribió: la soledad no nos separa, nos une en la búsqueda. Y el poder, el miedo, esa danza entre ambos, es lo que nos lleva a buscar. Entonces, ¿qué queda? No es una respuesta lista, de esas que se guardan en un cuaderno. Es una invitación. Mira el poder que ejerces, sobre los demás, sobre ti mismo. Mira el miedo que cargas, el que te detiene, el que te mueve. No son enemigos a vencer, sino maestros a escuchar. Porque la transformación no viene del confort ni de la certeza, viene del enfrentamiento, con el mundo, con la sombra,
con lo que tememos nombrar. Y en ese enfrentamiento, quizás, encontremos no solo lo que tememos, sino lo que podemos ser. En el silencio de tu miedo, ¿qué escuchas? Cierra los ojos un instante y deja que esa pregunta se pose. Tal vez sea un susurro bajo, casi tímido, o un eco que reverbera como un tambor. Tal vez sea solo el vacío, esperando que lo llenes. Ese sonido, sea lo que sea, es tuyo. Nadie más puede oírlo. Todo lo que hemos caminado juntos hasta aquí, Maquiavelo con su poder afilado, Jung con sus sombras profundas, Nietzsche con su fuego indomable, nos ha traído a este lugar tranquilo. No es un final, sino un respiro. Un momento para mirar atrás y sentir el peso de lo que cargamos, de lo que enfrentamos, de lo que aún nos llama. Porque este viaje no es sobre encontrar todas las respuestas, es sobre las preguntas que quedan, las que nos siguen como sombras al atardecer. El poder que buscamos, el miedo que nos moldea, no desaparecen cuando el video termina. Viven en las decisiones que tomas mañana, en cómo te levantas después de una caída, en el valor de decir lo que nadie quiere escuchar. Aquí en México, donde la muerte es una amiga que se sienta a la mesa, sabemos que el miedo no es lo opuesto a la vida, es parte de ella. Y el poder no es solo lo que conquistamos afuera, sino lo que construimos aquí dentro, pieza por pieza. Octavio Paz, quien entendía nuestra alma como pocos, escribió: "El hombre es un ser que se hace a sí mismo". No es una frase para adornar el pensamiento, es un recordatorio. No eres solo lo que te ha pasado ni lo que te asusta, eres lo que haces con eso. Maquiavelo nos dio las riendas, Jung nos mostró el espejo, Nietzsche nos señaló la montaña. Pero el siguiente paso es tuyo. Y no tiene que ser grande, ruidoso o perfecto. A veces es solo el silencio de quien decide escuchar su propia voz. Así que quédate con esto. No como una tarea o un peso más, sino como un hilo suelto que puedes jalar cuando quieras. Estamos hechos de lucha, de caídas, de un deseo callado por algo que no siempre sabemos nombrar. Y es en ese espacio, entre el miedo y el poder, entre lo que fuimos y lo que podemos ser, donde la vida sucede. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Hasta la próxima vez que nos encontremos en ese lugar donde las preguntas no terminan.